Considerando que la ciudad ha crecido desordenadamente durante los últimos años, sobre el tema de la organización y planificación de Quito, ¿cuál es su propuesta? Bueno, yo creo que los problemas de Quito son muy complejos, vienen acarreándose de mucho tiempo atrás y creo que ha sido una ciudad que, a pesar de que ha sido planificada en ciertos momentos de su historia, existen, digamos, muchos estudios profundos de planificación y de visión de la ciudad. Lo que no ha habido es un buen modelo de gestión. Es decir, lo que ha fracasado, creo yo, es una ausencia de liderazgo, en donde Quito, en la última, yo diría, 2 décadas de lo que va de este siglo, al menos, no ha tenido liderazgos claros que puedan generar, digamos, una hoja de ruta y una visión, y en donde se gestiona adecuadamente los recursos, los planes de desarrollo, y eso ha derivado pues que tengamos una ciudad que ha crecido desordenadamente, que carece en muchos sectores de servicios básicos, que la calidad de vida de los quiteños, entendiéndose por quiteños a todos los que viven en la ciudad, se haya deteriorado con los años y, claro, otras, digamos, consecuencias que trae la falta de liderazgo y el agotamiento de un modelo de gestión que deben ser el punto de partida para cualquier repunte de la ciudad, de la situación en la que se encuentra. En la actualidad, la ciudad y el país afrontan un serio problema de violencia en contra de las mujeres. Sobre este tema, ¿cuáles son sus propuestas? Bueno, el tema de la violencia de género es un problema global, creo yo. Paralelamente a las campañas de concientización y de alguna forma de evidenciar la situación, creo que nos hemos dado cuenta de que los casos que se presentan son cada vez más frecuentes. Tal vez antes estaban invisibilizados, ahora están visibilizados, y creo que frente a eso hay que tener una movilización de la sociedad, porque no solamente se trata de generar conciencia, sino de generar una reacción y un cambio en el modo de ver a la mujer en la sociedad contemporánea, en la sociedad actual, ¿no? Y parte de una premisa básica que es la de igualdad, ¿no? En ese sentido, desde la ciudad se pueden construir varias alternativas que ayuden en este proceso, un proceso de cambio cultural, un proceso de reconocer la problemática, un proceso de generar conciencia y para eso pues existe ahora mismo en la estructura institucional del municipio, existe una comisión de género, yo creo que tiene que ser repotenciada para poder generar estas campañas de concientización, generar ciudadanía temprana en los niños para que desde niño comiencen a identificar el problema y a adquirir estos valores que han ido deteriorándose y que han degenerado en lo que ahora es justamente eso, ¿no? La violencia contra la mujer, el machismo y que puede derivar en crímenes atroces como los que la ciudad ha vivido últimamente, ¿no? Entonces yo creo que es un tema en que la sociedad debe estar empoderada y consciente y debe movilizarse para cambiar una realidad. Tomando en cuenta que mayor seguridad es una demanda permanente de la ciudadanía en Quito, al respecto, ¿cómo ayudaría usted a disminuir este problema? Bueno, yo creo que todo parte en los problemas de la ciudad, incluyendo el de la inseguridad, que es uno de los que más aqueja, parte de la generación de un liderazgo. Si no hay liderazgo, poco se puede hacer para resolver los problemas. El liderazgo es un punto de partida, ¿no? Del que se va a valer el resto de herramientas para poder generar soluciones. En el caso de la inseguridad, por ejemplo, es muy fácil lavarse las manos por parte del municipio. Es decir, la seguridad interna y externa del país es una competencia del gobierno central y por tanto el municipio podrá hacer ciertas cosas para facilitar, pero es un tema, no. Aquí el liderazgo implica decir, hay que resolver el tema. Quito ha sido o ha presenciado en las últimas semanas, por ejemplo, unos delitos atroces justamente contra mujeres, violaciones por parte de taxistas, violaciones de manera aberrante a una chica en un sitio de distracción del norte de Quito. El femicidio en el año 2018 terminó con una concentración de femicidios en la zona de Quitumbe, ¿no? Entonces hay que
sentar a las autoridades nacionales, al ministro o ministra de gobierno, al comandante general de la policía y pedir explicaciones y trabajar conjuntamente para ver cuáles son las causas de la inseguridad. El municipio, claro que puede hacer muchas cosas. Puede trabajar en iluminación, en generar zonas seguras para que la ciudadanía se empodere del espacio público. Eso es fundamental. Si el ciudadano no se empodera del espacio público, el espacio es presa fácil de la delincuencia. Y el municipio tiene que crear las condiciones necesarias para que ese espacio público sea apoderado por el ciudadano, ¿no? Iluminación, seguridad, alternativas de esparcimiento para que la gente salga a los espacios, a los parques y canchas. En las noches, hoy en día, la gente se encierra en las casas a partir de las 7, 7:30 de la noche, se encierra en las casas por temor. Entonces, eso hay que revertir y es labor del municipio, pero la labor va mucho más allá, poniendo soluciones concretas a este tipo de delincuencia que ha azotado a la capital en los últimos días. Tradicionalmente, la educación municipal en Quito ha sido bien catalogada. En este tema, ¿cuál es su programa de gobierno dentro del municipio? Bueno, yo creo que el punto de partida ahí, de la misma forma que hablaba del liderazgo de la ciudad, el cambio de modelo de gestión a través de asumir una responsabilidad que ha sido irresponsablemente pospuesta y soslayada, como es el Estatuto Autonómico, que daba fin al proceso de conversión al Distrito Metropolitano de Quito. Ese estatuto no fue aprobado nunca, tiene que ser aprobado y sometido a consulta popular, y ahí se va a fijar las nuevas competencias y alcances de las competencias del municipio. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida para ver el tratamiento que se le va a dar a la educación. Efectivamente, Quito ha tenido tradición de una educación municipal de mucho nivel, de excelencia, y claro, en los últimos años, en las últimas décadas, la educación fue uno de los grandes afectados por un régimen absolutamente controlador y autoritario, que eliminó la experimentalidad, que desempoderó a los maestros, que generó una serie de daños estructurales a la educación. Desde el Distrito Metropolitano, desde el municipio, tenemos que comenzar a reconstruir ese modelo de educación local que siempre tuvimos, colegios emblemáticos como el Benalcázar, el Eugenio Espejo, colegios que siempre se mantuvieron a un nivel altísimo y que de alguna forma tienen que ser reivindicados como un puntal del desarrollo de la ciudad. El transporte público es una problemática constante de la ciudad. Indíquenos, ¿qué haría usted para mejorar el servicio? A ver, el transporte público se enmarca dentro de un problema de movilidad y creo que no pueden darse soluciones aisladas. El problema de la movilidad tiene que ser atacado en su conjunto. En la ciudad de Quito actualmente hay más de 2,5 millones de viajes diarios. Entonces, partiendo por esa realidad, una solución estructural, pero que es a mediano y largo plazo, es el desarrollo territorial. Es decir, tenemos que tratar de que la gente se mueva menos y para eso se tienen que desarrollar los territorios. No puede ser posible que, por ejemplo, Quito, las 15 universidades que tiene, estén todas en el norte. Entonces, todos los jóvenes, tanto del sur, parroquias rurales, o del extremo norte incluso, tienen que movilizarse y muchas veces hacer muchos viajes para poder llegar al estudio. Igual el tema de trabajo. Deben generarse polos de desarrollo empresarial e industrial en las distintas zonas de Quito, de tal forma que puedan ser fuente de empleo para la gente de la zona, que conjuntamente con centros de educación básica, de educación media y superior, con zonas comerciales, puedan generar centralidades que eviten que la gente se mueva tanto. Eso como solución estructural. Ahora, como soluciones inmediatas, creo que Quito posee ya troncales longitudinales de movilidad. El metro va a ser una nueva, subterránea, las otras son de superficie. El gran problema ha sido la alimentación de esas troncales de movilidad, de transporte público, del oriente y el occidente. Creo que una de las claves ahí va a ser despolitizar estos temas de las rutas, de las frecuencias. Todo barrio tiene que estar atendido por un medio de transporte público. No puede ser posible que haya barrios en donde la gente tiene que caminar 10, 15, hasta media hora para tomar el primer transporte público. Ahorita mismo vengo yo de Calderón, el sector de La Bonanza. La gente tiene que caminar 20 minutos hasta Calderón, hasta el centro de Calderón, para tomar el primer transporte público.
Entonces, esa es la realidad de muchísimos barrios que no están siendo atendidos. Pero claro, si se politiza el tema, si se comienza a catalogar de mafias al taxismo, por ejemplo, no es un tema de enfrentamiento del taxi frente a las plataformas tecnológicas, es un tema de competencia leal, de orden, es decir, de reglas claras. Si es que estamos hablando de un servicio público, que es el transporte, no, por más plataforma tecnológica que exista, no puede haber personas que sin una capacitación, sin tener licencia profesional, sin someterse a revisión, igual que los vehículos de transporte público, pueda prestar el servicio. Entonces ahí se genera una distorsión en la competencia. Entonces no se trata aquí de escoger Uber y Cabify o taxis, sino cómo podemos hacer que el transporte público funcione ordenadamente. Igual, calidad en el servicio de los buses, ¿no? Ahora se solucionan de manera parche, dándoles bonificaciones, dándoles una paga mensual, cuando en realidad debe ponerse orden en el tema. Las deficiencias en la recolección de basura es una de las críticas ciudadanas. ¿Cómo resolvería usted este problema y cuál sería la fuente de financiamiento? Bueno, al igual que en la movilidad, que no alcancé a mencionarlo, creo que el rol del ciudadano es muy importante. Son soluciones que requieren de una acción tripartita, es decir, el municipio, la empresa privada, las organizaciones y la comunidad. En el caso de la basura, las ciudades más limpias no son las que mejor recogen la basura, mejor recolectan, sino las que menos ensucian. Igual, en el caso de la movilidad, debe haber una cultura vial para que respetar el tráfico, para respetar las normas y que no necesitemos un asistente de semáforo, un agente como asistente de semáforo en cada esquina. En el tema de la basura, la recolección es la que ha tenido problemas y es la que evidencia el problema sanitario. Y creo que ahí ha habido una falta de planificación, una falta de gestión. Volvemos al modelo de gestión, ¿no es cierto?, que está agotado. Tiene que replantearse el modelo de gestión, planificarse bien el procesamiento, que es la segunda parte, ¿no? Recolección por un lado, procesamiento tiene que ser concesionado para que no haya más botaderos, no haya más rellenos sanitarios. Eso no es propio del siglo XXI. Tiene que recolectarse la basura e inmediatamente procesarse. Lixiviados para generar energías alternativas, orgánicos para hacer compost y para hacer abono, ¿no? Reciclaje inmediatamente, y eso puede convertirse de un problema sanitario en una fuente de ingreso importante para la ciudad y sobre todo una fuente de generación autónoma de energía alternativa. Frente a las aplicaciones Uber y Cabify, díganos si usted estaría dispuesto a legalizar o no estas plataformas. No se trata, y ahí hay un manejo político de la discusión. ¿Qué significa legalizar? Decirles, ustedes están permitidos y les voy a dar un permiso. Ahora, ¿cómo están utilizando? ¿Están operando ilegalmente? Yo no creo que estén operando ilegalmente, ¿no? En derecho privado se dice que se puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley, ¿no? Aquí el tema es que de por medio hay un servicio público. Y entonces incluso el COIP, en el 198, el COIP establece como delito prestar un servicio público sin la debida autorización del Estado. Entonces, en este caso, son plataformas tecnológicas que están prestando un servicio público y, por tanto, creo que no se trata de legalizar o prohibir, se trata de generar condiciones en el mercado para que compitan en igualdad de condiciones, considerando que prestan un servicio público. Entonces, no es que cualquiera con su carro, en su tiempo libre, puede entrar a prestar un servicio público, porque yo, por ejemplo, a mis hijos no les confiaría a un muchacho que no sabe manejar y que se registró en Uber y que tiene su carro y que aprendió a manejar hace un año, ¿no?, para que les transporte. Entonces, el Estado, el rol en este caso del Estado, como Estado, es generar reglas claras y precautelar la calidad de un servicio público. En ese contexto pueden coexistir las plataformas tecnológicas de Uber con los taxistas, pero con reglas claras y con igualdad en el mercado. ¿Cuál sería su obra emblemática en caso de llegar a la alcaldía y cómo la financiaría? Mi obra emblemática va a ser dejar de lado las mega obras y poner los ojos en los barrios. Es decir, no puede ser que en el siglo XXI haya barrios en la capital del Ecuador que no tengan servicios básicos, que no tengan transporte público. Entonces tenemos que fijar los ojos en los barrios para que todo quiteño, entendiéndose por quiteño todos quienes viven en Quito, todo quiteño tenga servicios básicos, tenga opciones de esparcimiento, tenga transporte público,
de forma que no se produzca lo que se está produciendo en este momento. Tenemos grandes megaobras, bueno, muchas ofertas de la elección pasada que no fueron cumplidas, Solución Guayasamín, Quito Cables, trenes de cercanía, se ofrecieron esas megaobras que no fueron cumplidas. El metro es la mayor megaobra de Quito, de la historia de Quito. Ya tenemos una megaobra que ni siquiera sabemos cómo la vamos a pagar. Ahora tenemos que enfocarnos los ojos en los barrios y en solucionar problemas básicos. Tenemos un gran aeropuerto, pero uno va atrás del aeropuerto y la gente no tiene cómo movilizarse. Los niños caminan 1 hora y media a la escuela de Tababela, ¿no? Tenemos aquí un peaje en Oyacoto, ¿no?, que se ve muy moderno, una gasolinera, pero atrás tenemos la comuna de San Miguel del Común, en donde no están pavimentadas las calles y la gente vive en tierra. Entonces, eso hay que cambiar. Y eso implica que la obra emblemática va a ser atender a los barrios. Frente a los altos niveles de contaminación auditiva que tiene Quito, ¿cuál es su propuesta y cómo la financiaría? A ver, hay contaminación auditiva, hay contaminación visual con el tema de los cables que están por todo lado, pero insisto, en una ciudad en donde existen habitantes que no tienen servicios básicos, yo creo que deben haber políticas públicas que aborden todas estas temáticas, pero con los escasos presupuestos, con el escaso presupuesto que tiene el municipio, donde se ha vuelto el metro la obra fundamental que acapara casi el 70% del presupuesto, va a quedar menos de 300 millones de dólares de presupuesto para atender todo tipo de obras. Aquí yo creo que el tema de la contaminación auditiva, con la contaminación visual, debe partir por tema de campañas. Hoy día se está destinando no sé cuántos recursos a publicidad, a mera publicidad, a propaganda. Esos recursos tienen que revertirse o utilizarse en campañas de concientización, el tema de la violencia contra la mujer, en temas de contaminación auditiva, generar ordenanzas que regulen de alguna forma, pero que no sean soluciones muy costosas porque esas no son las prioridades de Quito. La ciudad y el país tiene altos niveles de desempleo y empleo inadecuado. ¿Cómo aportaría el municipio de Quito para reducir esta problemática? Bueno, volvemos nuevamente, ¿no?, al tema de aquí no nos podemos lavar las manos, no podemos decir la política de empleo es una política de gobierno, el municipio puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, frente a los informales, ¿no?, crear, o los autónomos, se llama trabajadores autónomos, son trabajadores que acuden a ese tipo de comercio porque necesitan una forma de subsistencia. Entonces, generar espacios públicos para que la gente pueda trabajar dignamente. El tema estructural, el desarrollo territorial va a generar también demanda de trabajo, porque si es que uno desarrolla el territorio, desarrolla zonas empresariales, zonas industriales, zonas culturales y educativas, eso va a generar también demanda de trabajo. Entonces, la planificación y sobre todo la gestión de la planificación puede generar alternativas interesantes. El otro tema importantísimo es el rescate de la ruralidad. Quito tiene 33 parroquias rurales. 33 parroquias rurales que están absolutamente abandonadas y toda la gente que vive en las parroquias rurales, en lugar de generar polos de desarrollo en la ruralidad, salen a la ciudad. Entonces hay potencial turístico, hay potencial productivo, hay potencial ecológico, ¿no? En las zonas rurales hay que fomentar y generar trabajo y empleo alrededor de esos desarrollos de la ruralidad.